inteligencia artificial en educación va a ser espectacular, que ninguna intervención educativa tiene un mejor resultado que educación personalizada uno a uno. Va a reemplazar los malos profesores y va a potenciar los buenos profesores. Y intentar trabajar en ese marco de perfección nos lleva a tener pánico al error, pánico a lo que no dominamos. Cuando educamos a una persona diciéndole tú no sirves, tú no vales, tú no podrás, esa persona se acobarda. Los estudiantes que sienten ese bloqueo, se activa en el cerebro la misma área que con una persona que tiene aracnofobia. Gestionamos el error, aprendemos a partir del error. Nosotros hemos de educar ahora a los chicos no solo a aprender a aprender, sino a aprender a desaprender. Porque claro. Justamente el mundo es tan cambiante. Claro. Como el colegio soñado. Las buenas escuelas no son las que preparan para el futuro, las buenas escuelas son las... Una sola vaina antes de empezar. El 80% de ustedes que está viendo esto no está suscrito al canal. Y eso está mal, porque vienen conversaciones largas, entrevistas, masterclasses, y el valor de esto es espectacular. Queremos llegar a 100,000 y después a 1,000,000 de suscriptores porque queremos ayudarlos a todos ustedes con este contenido que hacemos con mucho amor, porque el acceso a empresarios, fundadores y a gente crack que les estamos dando es así de valioso para que desarrollen sus proyectos, sus negocios, para que hagan las compañías que se merecen. Y esta vaina es gratis. Y en mi tierra por lo menos dicen que regala un golpe. Entonces dale suscribir y ganarte de tracking. Creo que vale la pena escucharme porque tengo experiencia real en el mundo educativo. ¿Cuál es esa experiencia? De 35 años de directora en uno de los colegios más transformados, más punteros, más vanguardistas de Cataluña, porque tengo una mentalidad de querer aprender cada día, porque no me asusto, porque me gusta hacer cosas diferentes, porque me gusta escuchar personas como Sofía y como tú, que sois capaces de ver el mundo de manera distinta, porque creo que realmente hoy y siempre la educación va a ser realmente la herramienta más potente para mejorar y cambiar el mundo. Y ahí hemos de trabajar conjuntamente familia, escuela y entorno social. Y yo le sumaría a tu intervención que también pues, ves muchos sistemas educativos, ves muchos colegios, vos tenés una visión del panorama privilegiada que casi nadie ve y tenés clientes por todo el mundo, me imagino. Sí. Y eso ayuda a tener esa visión poliédrica, ¿no? Que te ayuda a ver las cosas. Claro. ¿Y por qué tenemos que escucharte a vos y a tu compañía? Porque tenemos experiencia también, tenemos presencia en 9 países. Acompañar más de 2.600 colegios en el mundo no es algo menor, porque te puedo decir que somos expertos en educación matemática, con un pool de doctores en didácticas de las matemáticas que no tiene nadie más. Bueno, estamos muy felices acá con Sofía y con Coral. Primera vez que hacemos un podcast que está enfocado en educación, que para nosotros siempre ha sido un tema maravilloso. Nosotros llevamos toda la vida haciendo cosas de educación y ahorita con 30X hacemos cosas para adultos, pero tenemos un programa para adolescentes que nos encanta y después hablaremos de eso. Pero primeramente me encantaría que ustedes se presentaran en sus propias palabras, ¿sí? Arrancamos con vos, Coral. Hola, soy Coral Regí, vengo de Barcelona, de España, de Cataluña, y estoy aquí invitada por Innovamat. Y mi tarea normalmente en estos años es trabajar como asesora, como colaboradora en entornos educativos, colegios, empresas, fundaciones, ministerios, para ayudar a acelerar el proceso de transformación educativa. O sea, yo parto de un principio claro, que es que el mundo cambia, la educación ha de cambiar sí o sí, además incluso no tanto para adaptarse al futuro, sino para preparar a los jóvenes para el futuro y por tanto a veces vamos tarde. Y por tanto esa es la función, intentar acelerar, activar los procesos de transformación. No, y me encanta que lo pongas en términos de la transformación del niño. Nosotros aquí en Colombia cada rato tenemos como unas discusiones que están como centradas en la institución o en el sindicato y no en los niños. Entonces me encanta que lo plantees así. Vamos con vos, Sofía. Bueno, de mi parte, matemático de formación, dedicada por 16 años a la educación de las matemáticas en distintos niveles. Fiel creyente de que la educación es el único camino, pero nos falta algo, y es el mindset corporativo. Actuar con rapidez, somos muy románticos, nos hace falta actuar con más rapidez, así que he venido trabajando en eso los últimos 6 años, que tengo la oportunidad de estar más en entornos corporativos para meterle velocidad a esto.
Me encanta, y contanos un poquito de la compañía. Bueno, Innovamat nace como una solución a una cosa fundamental y es reducir la ansiedad matemática en el aula. ¿No? Ese bloqueo que sienten los estudiantes cuando se enfrentan a una actividad de matemáticas, que de hecho hay investigaciones que dicen que los estudiantes que sienten ese bloqueo se activa en el cerebro la misma área que con una persona que tiene aracnofobia ve una araña. ¿Qué, la amígdala? Sí, entonces cuando eso sucede nosotros decimos, bueno, aquí hay algo que hacer, hay gente que toma decisiones de vida basados en este bloqueo, en este miedo, y decimos, pues vamos a cambiar esto, y ocurre de manera coincidencial con un cambio de currículo en Cataluña en el 2017. Dicen, no más contenidos, esto va a ser un currículo basado en competencias, y ahí arranca Innovamat con algo bien particular que hay hoy, que si lo vemos a nivel de mercado, todo lo que hay en el mercado son editoriales poco especializadas, y nosotros nos convertimos en una organización especializada en ver procesos. No, pero ni traducime esa vaina, ¿sí? Para más niños chiquitos. Vos te asegurás de que los niños aprendan matemáticas sin miedo. Sí. ¿Va? Y que nadie se queda excluido en el proceso de aprender atrás. a Me encanta. Y la otra cosa que haces con la organización, si te entendí bien, es que haces, pues tiene una organización súper especializada en matemáticas, que comparado con lo demás que hay del mercado, pues te dan un de todito, pero ustedes son expertos 100% en matemáticas. ¿Y trabajan con cuántos colegios acá? ¿En Colombia por lo menos? En Colombia ahora para agosto estaremos trabajando con aproximadamente 60 colegios, pero a nivel, todos, ¿no? ya voy para allá, pero a nivel global trabajamos con más de 2.600. Escuela pública en Brasil, donde ahorita ya llegamos a los 150. Ah, están con escuela pública en Brasil. Sí. En Río de Janeiro. En Río, Quieren ser la ciudad de las matemáticas. con los cariocas. Es un proyecto muy bonito. Y contame cómo es su relación, cómo trabajan ustedes. A ver, Y yo ahí te dejo para que hagan no todas tus preguntas. Yo no soy matemática, soy bióloga. Entro en contacto con Innovamat por casualidades, porque en el fondo el entorno catalán es pequeño, son ecosistemas pequeños, y me doy cuenta de que es una compañía que trabaja con algo que para mí es muy importante en educación: asegurar que lo que se trabaja está basado en evidencias científicas y en investigación. Porque justamente como tenemos mucha prisa en conseguir que nuestros niños, que no se queden niños atrás, es importante que trabajemos con evidencias, con rigurosidad, con investigación. Y Innovamat hace eso. Y a partir de ahí me enamoro del proyecto, me enamoro de una compañía. Además, tiene algo que creo que es muy importante en las compañías: es una estructura muy ágil, muy versátil, con mucha capacidad, con mucha polivalencia de las personas que trabajan allí. Y eso le da una frescura, una posibilidad de cambiar, de adaptarse, de ser rigurosa pero cambiante, que para mí es un entorno que creo que es un reflejo, una evidencia de una gran compañía, de una gran empresa. Entonces, Coral, ayúdame, que quiero aprovechar que tengo una experta en educación basada en ciencia. Digamos que como nosotros estamos entrenando en emprendimiento, ¿cómo harías para hacer un entrenamiento bien bonito basado en evidencia para emprendimiento? Te devolvería la pregunta, pero vamos a hacerlo más simple. Okay. Yo ahí tengo claro cuáles son las cualidades que tiene que tener un emprendedor, qué competencias tiene que tener. Claro, y me dices de ahí para atrás. Y entonces ahí, si tiene que tener estas competencias, yo tengo que planificar un entrenamiento, una puesta en escena que garantice que se trabajan estas competencias. Claro, y esas primeras las puedes hacer evidence-based, basadas en evidencia, porque eso sí existe. Sí. Y ahí luego tengo que asegurarme algo que es importante en educación. Estos chicos, estas chicas que participan en el programa, yo tengo que verificar que han aprendido. Claro. Eso es la evidencia de que el programa funciona. Claro. Y eso se puede verificar. He visto un poquito los programas que hacéis, se puede verificar en la práctica. Si tú tienes ahí, yo creo que además muchas veces tenemos idea de que las cosas se pueden verificar, por ejemplo, con un comité de expertos donde los chicos, las chicas presentan su propuesta y el comité de alguna manera valora, los ponen un poquito en trance para que ellos sean capaces de verificar realmente lo que han aprendido. Sí, yo creo que eso es el elemento. Y ahí hemos de ser atrevidos, porque una de las cosas... En la evaluada. En la evaluación y en el planteamiento de competencias a educar. Porque ¿qué sería valiente para vos en ese respecto? Por ejemplo, valorar la competencia de valentía, valorar la competencia de polivalencia.
vamos muchas veces Definí polivalencia. una persona que es capaz de hacer distintos roles. Yo creo que hoy en día eso es algo que se valora muchísimo en empresas. Valorar la competencia, por ejemplo, de saber escuchar. Valorar la competencia de mantener una actitud de aprendizaje. Disculpa, ahora ahí con toda la confianza, aprovechando. Una de las cosas que yo estoy viendo hablando contigo es que tú tienes un interés por aprender muy grande. El interés por aprender es clave para poder hacer cualquier cosa bien en la vida. Es Sí, las total, ganas total. de estar atento, receptivo, aprendiendo. Y eso es algo que hay que educar y hay que trabajar. La educación tradicional normalmente educaba a los niños para que supieran aprobar un examen y ahí se acababa el proceso. Y eso hoy en día no es mundo real. En el mundo real necesitamos gente dispuesta a aprender siempre, gente dispuesta a aprender toda la vida. Coral, contanos y ayudarnos pues a mejorar nuestro producto con tu opinión. ¿Sí? ¿Cómo meterías evidencia científica y basarías en evidencia científica el entrenamiento en emprendimiento? De entrada, viendo cuáles son las competencias que tiene que tener un emprendedor. Haría un estudio sobre este tipo de competencias y valoraría qué estrategias me pueden ayudar, qué estrategias educativas me pueden ayudar a trabajar estas competencias. Pondría esto en práctica, porque al final siempre tenemos que tener claro un tema. Los alumnos aprenden cuando hacen, cuando ejecutan, cuando piensan. 100%. Y entonces ahí, cuando estos chicos han ejecutado, han hecho, yo lo que haría es que nos plantearan sus evidencias de aprendizaje. Nosotros hacemos en el colegio, los chicos presentan lo que ellos han aprendido. Lo presentan delante de profesores, en este caso podría ser delante de personas emprendedoras, de personas de empresa, que de alguna manera pudieran contrarrestar, probar realmente cómo estos chicos han aprendido y han incorporado estas competencias. Mira que es interesante ya, y yo te pregunto cómo la verías vos. Para mí una de las métricas más importantes mía es la mentalidad, cómo cambia la mentalidad cuando se enfrentan a un problema. Esa es como para mí esa ya es como, todo lo demás es como excusas para poder llegar a que si no sé matemática, en el caso de nosotros es si no sé hacer cualquier cosa y me pidieron algo que no tengo ni idea, porque nosotros siempre les pedimos acá en cosas que no tienen ni idea. Y después les damos algunas herramientas para que sigan investigando. Y sobre todo es con inteligencia artificial. Pero esa es la mía, y como la más fuerte. Ni idea es lo que te provoca las ganas de aprender. Es que eso no sé cómo resolverlo, pero yo sé que lo tengo que resolver. Claro. Y eso es educar para la vida. Claro. Porque cuando nosotros durante mucho tiempo hemos educado para el examen. Los chicos tienen que aprender un currículum y yo valoro si saben el currículum. Eso no es mundo real, eso no es vida. Eso no sirve para nada. Nosotros hemos de asegurar que los chicos saben responder a situaciones nuevas, que los chicos saben responder a situaciones que ni se pueden imaginar y que por tanto ahí tienen las estrategias de aprendizaje que hace que sepan responder a estas situaciones, que sepan ver que ahí no hay un problema, sino una oportunidad, que hay una oportunidad de aprender y hacer cosas nuevas. Eso es lo que hemos de trabajar. ¿Vos cómo lo ves, ya? Pues es que a nivel competencial, y si queremos ser muy rigurosos también a nivel científico, hay muchos detalles en el proceso. Digamos que si tú evaluaras solo lo técnico, finalmente terminas tomando una foto inicial y una foto final y la medición es más o menos fácil, ¿sí? Tomas cierta cantidad de datos, tomas la medida que más te hable del proceso y ya está. Pero el aprendizaje no es tan sencillo y sobre todo cuando hablamos de competencias. Nosotros en Innovamat, pues además de ser frikis de las mates, pues actuamos mucho basado en datos. Tenemos un centro de investigación, se llama Vertex, ahí medimos impacto Innovamat, por supuesto, pero otras cosas interesantes a nivel competencial que también nos marca un diferencial. O sea, cuando nosotros aplicamos instrumentos de evaluación en los colegios, no solo te decimos qué pasa con pensamiento numérico, qué pasa con pensamiento aleatorio, sí, pero medimos competencias. Decimos, es que aquí falta conexión, aquí falta razonamiento. Y eso definitivamente pues, nos da como un diferencial afuera, pero sobre todo es coherente con lo que buscamos en aula. Nosotros, el algoritmo transparente, las matemáticas son las matemáticas de siempre. Lo que pasa es que aprovechamos la oportunidad de aprendizaje que hay en el proceso de aprender matemáticas. Entonces, un ejemplo de esto ¿Pero es... para qué? Aprovechamos las oportunidades para qué? Que aprendan a pensar y a resolver, ¿sí? Entonces, en vez del algoritmo memorizado, vemos por cuántas rutas distintas podemos llegar a lo que nos lleva el algoritmo. Y entonces entendemos lo que hay detrás y eso hace que los estudiantes piensen. Y eso nos permite ver competencias y medirlas. Es pasar del aprendizaje mecánico, del cálculo, del matemático, a pasar a entender lo que es sumar, claro, como nos enseñan a nosotros. Exacto. El tema es más lento de proceso, total, pero más eficaz
cuando los alumnos ya asumen ese Y conocimiento. no se olvida nunca. Y no se olvidan. Me acuerdo la primera vez que en la universidad me acuerdo una vez que había que resolver un problema, yo no sé si era física 1 o física 2, y yo no me acordaba la fórmula, y llega el profesor, pues este era PhD, ¿no? Era PhD, y me dice, no, pero vení, buscamos la fórmula. Y entonces comenzó a sacarla, y yo dije, este weón aprendió algo. Yo claramente no. Porque yo ni se me pasaba por la cabeza deducir una fórmula. Y yo tengo, o sea, todos los miles de dólares en educación y no tenía, digamos, como la capacidad de eso. Claro. Y eso es muy importante. Por ejemplo, hacer que los alumnos duden de cosas, no tengan miedo a equivocarse. Por ejemplo, eso, no tener miedo a equivocarse, para mí también es una de las competencias que tiene que tener un emprendedor. Porque muchas veces se ve la visión del emprendedor como una persona que tiene éxito. Y no, es una persona que se equivoca muchas veces y lo vuelve a intentar y aprende de sus errores. Háblame de eso en relación a género. Ahí tenemos el tema que muchas veces las chicas, las mujeres, las niñas hemos tenido una educación, yo creo que de alguna manera por ese hándicap de intentar ser siempre mejores, hemos intentado tener una educación donde nosotros nunca nos equivocábamos. Teníamos que intentar ser muy perfectas trabajando. Y intentar trabajar en ese marco de perfección nos lleva a tener pánico al error, pánico a lo que no dominamos, pánico a situaciones en las que hay que improvisar. Yo ahí creo que justamente por eso es muy importante trabajar desde pequeños para que las niñas no tengan miedo a equivocarse. En España se hizo un estudio sobre matemáticas de por qué las niñas no querían ser ingenieras, tecnólogas, y era por el miedo que le habían transmitido sus maestras de infantil y primaria sobre las matemáticas. Y ya consideraban que las matemáticas era algo tan complejo y tan frío, entre comillas, que no era útil. Claro, ahí hay que cambiar totalmente la visión. Y ahí creo que Innovamata en eso trabaja muy bien. Es que además el talento femenino... No, pues es la mitad de la población que no la está usando. Eso es y además con singularidades que pueden aportar muchísimo. Yo ahí creo que eso hay que trabajarlo. De todas maneras, no es que te devuelva la pregunta, pero fíjate, me gustaría saber el porcentaje, tú seguro que lo sabes, de mujeres emprendedoras y hombres emprendedores. Es mucho más bajo. O sea, cuando vos miras Ahora, como yo soy emprendedor, y eso siempre a todo el mundo le digo eso, yo trabajo en microeconomía. Ustedes trabajan en macro. ¿Sí? Entonces, a mí me tiene sin cuidado el megamercado. Yo sé que yo, en mis inversiones, 30% más o menos son lideradas por mujeres, pero yo soy una aberración. O sea, yo sé que voy a estar por los lados del 5. ¿Sí? Habiendo dicho eso, cuando nosotros entrenamos, nosotros tenemos un poco de productos, por llamarlos así, pues, o iniciativas educativas en emprendimiento. Entre más chiquitas, sí, es más neutro, y después se va yendo, y ya cuando llegas a inversionista, ahí sí que no hay nada. O sea, si vos crees que hay poquitico en emprendimiento, en inversión sí es como Kaiser, o sea, es muy, muy bajito, y sin embargo, apenas ahorita nosotros estamos aprendiendo a hacer con base científica intervenciones en términos de lenguaje y digamos, de posicionamiento de marca, y sobre todo de posicionamiento para no alienar mujeres. Porque el discurso que tenemos, y eso hemos estado aprendiendo recientemente, el discurso que tenemos de hipercompetitividad, de crecer a toda mierda, suena demasiado agresivo. Pero entonces eso nos está impactando los números. Pero fíjate que además, cuando en muchas iniciativas en lo que nos interesa es que la práctica, el desarrollo sea bueno, trabajan mejor mujeres. Por ejemplo, te pongo un ejemplo bonito, solidario. Si quieres alta calidad. Claro, bonito y solidario. Los préstamos, microcréditos que hacen muchas ONGs en la India, en poblaciones indígenas, a mujeres, sí, porque ahí seguro que funciona. Sí, sin duda, sin duda. No, yo aquí aprovecho porque escuché a Coral en Quito hace como 1 año y medio justo hablar de algo que tiene que ver con ese liderazgo femenino, que me parece súper pertinente que lo pongamos ahora sobre la mesa. Sí, que es ese liderazgo a veces que es menos agresivo. No es un liderazgo de mujeres, hay mujeres que son de testosterona total, o sea, súper mandonas. Pero yo creo que hay un liderazgo femenino de la sonrisa, de hablar, de escuchar, que creo que es
que se tiene que traspasar a cualquier otro, al género masculino, ¿no? Sí, sin duda. Porque realmente son cualidades en ese sentido muy buenas. Sin duda, sin duda. Ve, ¿qué harías vos? Estamos teniendo una discusión de modelo de negocio y las cosas que estamos haciendo nosotros en Next. Quiero aprovechar para que me digas qué harías vos si fuera nosotros. Tenés un programa extracurricular. Te cuento un poquito qué hacemos, básicamente. Tenemos un programa extracurricular en el que nosotros les enseñamos, o así lo buscamos, les enseñamos a gente de 13, adolescentes de 13 a 17, 18, a aprender, enfrentándose a problemas, digamos, nuevos. El mecanismo es como que inventen un negocio, pero eso es más como porque para tener un mecanismo de aprendizaje. Y les enseñamos inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial, que no le tengan miedo a la tecnología, y le traemos mucho speaker y mucha gente que les habla y les habla y les habla. Y yo lo voy a decir feo, y vos decís inspira, yo le lavo la cabeza. Sí, para que crean el cuento, ¿sí? Y que son capaces. Y el programa es muy bonito porque tenemos, por cada persona que paga, hoy estamos volcando 100% a dos que tienen, o dos de escasos recursos, ¿sí? Entonces, este paga y estos dos van becados. Y estos, pues sí, al que pague. Admitimos básicamente al que pague. Pero los dos que seleccionamos vienen de un pool de, no sé, ponerle 1000, ¿sí? Por bajito, no mentiras, por bajito 200. Entonces el talento que hay aquí es una cosa loca. Y a tu punto de, ¿por qué no les caen más chiquitos? ¿Sí? ¿Por qué no hacer las intervenciones más chiquitos? La verdad, nosotros lanzamos esto porque nos cogió una caja de compensación que se llama Confandi y nos dijo, hagan más chiquitos. Yo nunca me había bajado de universitarios. Y a nosotros nos dio vergüenza que yo soy del Valle del Cauca, nunca había hecho nada en el Valle y dije, bueno, listo, está bien, pues yo no quería. Pero no querías trabajar con alumnos con adolescentes. No, no, yo no quería nada. Son encantadores. Pero, sí. Son los mejores, son los mejores. No, y también nunca lo hemos hecho y nosotros somos, yo por lo menos, y a través de eso la cultura de la organización es dura. O sea, nosotros no somos, aquí hay cero azuquitar, o sea, aquí vamos a emprender, aquí nadie va a poner aquí a tratar a nadie con algodón. Y entre más bajas, pues eso funciona menos, ¿no? Entonces nos tocaba coger unas competencias y ahorita la estamos sufriendo algo con mujeres. Entonces vamos a meterle a trabajarle a su duro. Hay que superar el hándicap para asegurar que las chicas entran y entran bien. Y si cuando entran y entran bien, son mejores. Lo que nos está pasando ahorita, que nos dieron feedback, es que entran, pero sienten rechazo del discurso que traemos. Entonces esa tampoco nos sirve. Entonces toca hacer como nos estaban diciendo algunas intervenciones como, en vez de decir, anda a cambiar el mundo y todo se puede, es decir, algo más neutro, como que si te lo puedes imaginar, lo puedes codear o lo puedes crear. Ahí vamos a hacer unas intervenciones. Tengo una vecina que es la que nos dio palo. Y le dije, ni. Porque en 30X tengo el mismo problema, sobre todo en México. Claro. En 30X estamos teniendo como 15% mujeres, que no es ni miércoles. Y a mí me sorprende mucho porque cuando hacía cosas en Rappi siempre era 50-50, sin hacer nada. O sea, yo no hacía ninguna intervención de ningún tipo y ¡pum! 50-50. Y ahorita es como 15. Válido, son emprendedoras. Eso es otra cosa. Las otras eran practicantes. Pero sí, hay que trabajar mucho ahí. Yo quiero responder lo que acabas de poner sobre la mesa. Bueno, primero yo desde Innovamat, básicamente lo que te diría es lo que nosotros evidenciamos a nivel de desarrollo de pensamiento en los estudiantes, en edades más tempranas, se puede empezar a gestar de manera más profunda. ¿Sí? Entonces tienes muchos más años. Dame edad. ¿Qué edad estamos hablando? Mira, Innovamat tiene el programa desde los 3 años. 3 años. Desde los 3 años empiezas a construir el concepto de número o de cantidad ahí, es muy importante, pero luego todo lo que pasa a nivel de pensamiento lógico es muy importante aquí, ¿sí? Resolución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento creativo. Entonces, yo lo que te diría a nivel de desarrollo de pensamiento, pues la oportunidad, si abrieses el rango de edad, es muy amplio, pero también me parece que a nivel de lo que podamos entender hoy, que va a ser la incidencia de la IA sobre la educación, también hay que poner un lente ahí, ¿no? Entonces, tú, Coral, ¿cómo ves la incidencia de la inteligencia artificial 100%, en educación? 100%, hablemos de IA. A ver, yo la primera cosa que creo es que en temas de educación hay mucha gente muy reactiva a lo nuevo, al cambio.
y mucha gente súper forofa al cambio. Yo voy a forofa. Ya. Yo voy a utilizar una expresión que es nuestra, del español de España, pero que creo que es muy interesante. Hay personas que nosotros les llamamos papanatas en temas tecnológicos. Cualquier cosa les encanta, se emocionan, no tienen espíritu crítico y van a todas. Pero en el otro sentido, tenemos personas que les llamamos nosotros papanoicos. Gente que se obsesiona a ver todo lo que no funciona de la tecnología, viendo todos los demonios, todas las cosas que pueden ser complejas. Y yo creo que en el punto medio está la virtud. Es decir, espíritu crítico respecto a la tecnología, pero hay una cosa que es muy clara. Nosotros educamos para el mundo y en el mundo la IA está y estará. No es algo que haya venido temporalmente. Por tanto, nosotros hemos de asegurar desde la escuela, desde los entornos educativos formales y no formales, extracurriculares, que educamos para que los chicos sepan hacer un buen uso y entiendan los riesgos de utilización de la IA. O sea, buen uso y riesgos. Y a partir de ahí, en ese marco, educamos. Obviar esto, pensar que vamos a poder continuar educando en un contexto como si la IA no existiera, eso no es real, porque la IA está aquí. ¿Y cómo compaginas esto con las pantallas? A ver, yo ahí creo que hay dos temas. Un tema es el uso de las pantallas para uso pedagógico. Y eso puede estar absolutamente trabajado, arreglado, temporizado en tiempos. Y bondadoso. Bien hecho. Y otra cosa es que es donde tenemos el problema, que sería todo el mundo, entre comillas, negro, el mundo oscuro del tema de las pantallas, que es tema de redes sociales. Ahí todo eso hemos de ser. Pero listemos. Redes sociales, videos, YouTube y compañía, sí, videojuegos. Todo videojuegos en línea. Videojuegos en línea. Apuestas. ¿Terrorífico por qué? Terrorífico porque los videojuegos en línea se enganchan a los chicos, además a las chicas, sobre todo a los chicos, con el tema de la solidaridad entre el grupo. No puedo dejar de jugar porque mi equipo... Y ahí ves cosas, chicos realmente no duermen. Pero, por ejemplo, en España, no sé aquí, el tema de las apuestas. Hay chicos jóvenes, 15, 16, 14, enganchados a temas de apuestas. Ahí hemos de ser taxativos. Pero taxativos quiere decir que hemos de ser capaces de poner normas y prohibiciones reales. Sí, yo te estaba preguntando qué tan taxativo, o sea, qué tan, a ver, tan yo lo que sí que veo, lo que no puede ser, es que nosotros ha pasado en Australia, prohibición de las redes sociales. ¿Crees que no puede ser? No, yo no digo que no pueda ser, todo puede ser, pero nos hemos de poner firmes en que sea. Y eso requiere que los gobiernos se comprometan a una supervisión y un control de las empresas tecnológicas, de las grandes empresas tecnológicas que dominan todo el tema de redes, para asegurar que realmente van a cumplir las normas. Ok, pero entonces vos estás de acuerdo con el baneo de Australia y lo que querés es que haya enforcement, que se haga, ¿o claro, no? Exactamente. Yo lo que creo, y lo creo en esto y en todo, es que generar líneas de prohibiciones, leyes, para que no se cumplan, eso en realidad tiene un efecto perverso, porque sí, entonces la gente dice, ¿para qué sirven las leyes? ¿No? Porque me las puedo saltar. Yo creo que hemos de asegurar que los gobiernos hacen un cerco a las tecnológicas importantes para asegurar que van a cumplir esas normas. Claro, no puede ser. Es que yo voy a asegurar que los chicos son mayores de 14, que yo creo que para mí sería 16 años, la edad de poder entrar en estas redes. ¿Y cómo se asegura? Le pregunto la edad al niño, le pregunto el año de nacimiento, por favor. No, estos niños tienen una serie de estrategias para saltarse todas estas trampitas que lo pueden superar. Hemos de llegar realmente a una supervisión exacta. En España nos pasa ahora que están prohibidas los móviles en tiempo escolar. Me parece perfecto. Pero los niños, ¿cuándo se conectan a las redes sociales? ¿Cuándo hacen vídeos de YouTube? ¿Cuándo hacen apuestas? ¿Cuándo están en juego en línea? En su casa. Y ahí hay supervisión de las familias. Y para estar súper claro, la recomendación es no redes sociales, no juegos en línea, nada de eso, antes de los 16. Para mí clarísimo. No hay nada que Pero lo hemos de conseguir de verdad. No es solo hablarlo, es conseguirlo. Sí, yo tengo la misma... Yo le digo a mi mujer a cada rato que pues uno de los hijos lo van a odiar. Sí, eso pasa a veces. Los míos en parte porque no les vamos a dar celular. Claro. Pero eso que vayan a pelear con la psicoanalista por eso, pues, pero es así. Pero eso tenemos que ser coherentes. Por ejemplo, con los adolescentes, lo digo para cuando llegues a tus hijos que sean adolescentes,
el ejemplo y la coherencia del adulto es muy importante. Claro. Yo tengo alumnos, chicos, que me dicen, chicas, que me dicen, sí, sí, mi papá me dice que el móvil es malo, pero él lo tiene encima de la mesa y contesta al teléfono durante la cena. Sí, 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 papás de la edad de tus hijos. Sí, 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 las redes son muy malas, pero cuelgan cantidad de fotografías de sus hijos en las redes. Claro. La ejemplaridad, la Completamente coherencia. inconsistente. Sí, yo eso es lo que más tengo que trabajar, porque yo hoy soy adicto. Como estamos construyendo un capability de media, y gran parte de eso es entender qué funciona, qué no funciona, y pues claro, pues estos algoritmos están desarrollados para adicción. Entonces yo no tenía Instagram, y ahorita soy adicto. O sea, no como que, más o menos. Lo bueno es que yo me conozco y ahí voy, porque era adicto a LinkedIn, ya aprendimos a hacer eso, ya nunca lo abro. Era adicto a Substack, ya no soy adicto a Substack. Ahorita estoy adicto y vamos a abrir YouTube. Entonces probablemente va a cambiar esta por esta, o van a quedar hasta las dos. Bueno, una Pero sola red está bien. No, porque el nivel de adicción es grave. De hecho, ya tengo una estrategia, ya tengo un algoritmo. Yo uso una app que se llama Unplug. Se llama la vi una vez en el Wall Street Journal. Se lo voy a mandar. La vi una vez en el Wall Street Journal, que era como 5 o 10 regalos para diciembre. Y vi esa vaina divina. Entonces tiene un tag que si vos no tenés el tag, esa vaina está bloqueado tu celular. Y tiene otra cosa, y es que vos le pones unos horarios. Y para poder desbloquear el celular, te toca comenzar como a shake it, como a batirlo, ¿sí? A agitarlo. Pero toca agitarlo como, si lo pones en el grado mayor, te toca agitarlo como y ahí un ya minuto. Tomas conciencia de tu adicción. Ajá, y es como, y ahorita porque estaba adicto en consumo, lo apagué. Pero esa estrategia, la del Unplug, a mí me funciona divino. Y la otra, que puta, la tenía en el otro celular y en este ya no. Hay un atajo, y es que lo voy a volver a montar, hoy lo vuelvo a montar. Le haces 3 veces al celular por un lado, así como le haces 2 veces para que pague, le haces 3 y se te vuelve blanco y negro. Cuando el celular es blanco y negro es infinitamente menos adictivo que cuando tiene colorcitos. Y en estos días, hace 2 días, le dije a mi mujer, bueno, ya, voy a hacer el plan antiadicción, y entonces ya tengo los 7 puntos. El primero es Unplug y el otro es los colorcitos. En la línea de la importancia de aprender, siempre he aprendido estas dos cosas de lo que estás explicando y me parece muy Te las mando, es un hit. Y deberíamos hacer un reel de eso, White. Hacemos un reel de recomendando esta... A mí lo que no me gusta es que es puro reel de... ¿Cómo le dicen ustedes? Filip, los que son fancy, los que son como de gente rica. Sí. ¿Pijos? Es pura recomendación pija, porque vale como, no sé, $50. Pero, bueno, pero tu celular vale como 1.000, no jodas. Si tenés para el whisky, tenés para los hielos. Y las adicciones y los juegos en línea o las apuestas representan muchísimo dinero. No, yo creo que lo de gambling online es uno de los retos más berracos que tenemos como sociedad, porque están los estados que necesitan plata y entonces dejan hacer estupideces. Mi hijo trabaja en temas de usabilidad, user experience, y lleva trabajando mucho tiempo y tal. Y mi hijo, cuando estuvo en Londres, estuvo trabajando de usabilidad en una empresa de apuestas. No. Y ahí es el lado oscuro de la usabilidad. No, su función era crear una aplicación de póker fácil para que jugaran los jubilados ingleses. No, es el lado oscuro, ¿no? Y la usabilidad es muy buena, porque nos permite hacer entornos de cajeros, de prensa, de 1000 cosas fáciles para usar en todas las edades, en todas las condiciones. Pero tiene un lado oscuro. Oye, gravísimo. No sabía que había tanto teenager, adolescente adicto en España. Pero me hace todo el sentido del mundo, porque cuando nosotros hacemos los análisis, te voy a echar el cuento bien echado. Una vez nosotros teníamos una aplicación que teníamos como unos jueguitos en el app que eran de maquinitas. Sí, maquinita. Y cuando vos veas el comportamiento de los usuarios, el stickiness, lo que se quedaba, era 1000 veces mejor que todos los otros negocios que hemos visto en la vida, pero jamás. O sea, eso era claramente una máquina de imprimir plata. Lo apagamos. Después hubo otro que tenía apuestas de fútbol. Misma situación. Y yo veía los números y era como... Pero una cosa que uno decía, esto es la cosa más espectacular desde el punto de vista de negocio. ¿Sí? Yo obviamente, pues como no hay huevo, y ejerzo algo de control, mucho control, digamos como ético, y si esta vaina tiene sentido, me puse a hacer las investigaciones.
Y básicamente, y estábamos evaluando si hacíamos o no el negocio. Y podíamos comprar esta aplicación como por centavos, pues, o por poquitos dólares, pues, y podíamos ponernos a hacer ese negocio. Y a mí, dependiendo a quién le preguntabas, me daba que entre el 2 y el 5% de la población global tienen una tendencia ludópata. Sí. O sea, vos un adicto al gambling, pues no sabes. ¿Sí? Y por cada persona que se quiebra, eso afecta como 12. Entonces, haciendo unas cuentas como muy, muy mal hechas, ¿sí? Si uno arma un Google de gambling, jode al 20% de la población. Así mal, en algún momento de la vida. Sí. ¿Sí? Es una cosa, pero escalofriante. Yo dije, no, ni por puta vamos a hacer eso, no lo hicimos. ¿Sí? Pero los incentivos que están son súper fuertes. Entonces vos tenés la industria de apuestas y entonces el discurso, siempre el discurso chimbo ese de que, ¿cómo es que es? No, es que eso ya existe y mejor que sea legal. Pero es mucho mejor que haya barreras. Entonces, así como yo quiero compartir mi adicción al celular, haciendo muy difícil acceder al celular, que esté lejos, etcétera, etcétera, cuando vos tenés gambling en línea, ¿sí? Eso es análogo a tener el celular aquí todo el día versus te toca ir a la esquina. A comprar, O sea, uno debería hacer una penitencia, uno debería hacer más o menos 10 kilómetros de Santiago antes de poder meter $10 en no, es 10 kilómetros de camino de Santiago antes de poder meter apuesta. Esa me parece gravísima. Sí. Gravísima. Yo quiero matizar o ver cómo testeamos aquí un posible matiz en lo que estamos hablando del tema de celulares, sino el tema de tu decisión como padre de familia de no celular. Es más puede ser celular bruto. Para allá voy. No es un tema de exposición a pantalla, es un tema de redes sociales, exposición en redes sociales. No, pero no solo redes, es que sí, o sea, redes sociales ni por putas, pero otras también no. ¿Juegos? YouTube. Claro. Juegos. TikTok. No hay chance en el universo. O sea, si hay una que no. En realidad, en Pero probablemente ahorita que lo pienso, es que no he hecho la. Como tienen Sí, 2 añitos, estoy claro, para allá voy. No, pero hagámoslo. No, si quieres llevar, digamos, desarrollar toda una competencia digital, finalmente tampoco lo vas a hacer de un momento a otro. Y finalmente en educación, que es algo que nosotros hacemos muy fuertemente en Innovamat y que ya está probado en educación, pero a veces los adultos somos muy tercos y queremos seguir interviniendo en cosas que ya están probadas, y es que tu feedback inmediato como adulto en un ratio, en un colegio de 25-1 o en los que tienen más recursos de 17-1, no puedes dar feedback. Sí. Es imposible ver el proceso personalizado del aprendizaje así. Entonces, finalmente, ahí te apalancas de la tecnología. Para eso sirve la tecnología. Y ahí la IA nos ayudará mucho. Clarísimamente, Sofía. Cuando vos dijiste, vos hiciste una distinción maravillosa. Es pantallas en espacio educativo. Sí. Y está como el resto. Supervisado, acotado por adultos. Supervisado. Y ese acotado, para mí, a este le vamos a meter duro. Vos me decís, no, mis chinos van a volar en lo que sea en esa época, lo que hoy sería Claude, por supuesto. O sea, no, pero no hay ninguna duda. Como en estos días se me acercaba una mamá a darme las gracias, porque es que pasa todo el día, pero es que juego al equipo para que vendamos más. Se me acerca una señora y me dice, no, mi hija estaba medio perdida y ahorita se siente capaz de hacer una cantidad de cosas y ahorita siente que puede hacer de todo, y entonces me vino y me buscó específicamente una reunión como de 50 personas a darme las gracias, y pues las gracias para ustedes, ¿no? Porque yo bien poquito que hago, ¿sí? Pero estaba muy valioso ese feedback. Ahora, claramente, cuando yo saco discusiones de no leen celulares, no leen pantallas, no leen cosas del estilo, hay un poco de papás que se sienten tristes como, no, yo llevo 3 años con ese niño adicto al iPad. Y entonces hay unas negociaciones duras todo el día. Pero para mí es bastante sencillo. Hay que meterle mucho trabajo y mucha supervisión a lo que van a tener. Y ahorita primera vez que me haces pensar en eso en serio, en términos de cómo sería el dispositivo. El dispositivo que van a tener probablemente será blanco y negro, probablemente va a tener unas apps específicas que se pueden usar y que les van a permitir hacer un poco de cosas. No va a tener YouTube, no va a tener el equivalente de Instagram, Facebook. Mucho mejor una tablet o un ordenador que un móvil. Yo ahí sí que lo creo. Y sería como una tablet, un ordenador, algo del estilo. Y van a decir, ve, y cuando vayan a donde los otros papás, ¿qué vas a hacer? Pues yo voy bien atravesado y le voy a decir a los otros papás, ve, está todo esto, sería mucho mejor que no hiciera esto, si le vas a dar a tus hijos eso, pues allá vos tu papá.
apuestas de cada uno de cómo se va a ver el efecto de la IA en 5 años, en 10 años. ¿En educación? Sí. Yo creo que inteligencia artificial en educación va a ser espectacular porque, por lo menos así lo entiendo yo, sabemos desde hace muchos años, desde época de reyes, faraones, que nada tiene una mejor, que ninguna intervención educativa tiene un mejor resultado que educación personalizada uno a uno. No hay nada como eso, que sube a alguien del percentil 50 al percentil 99, 95. Y la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer eso. Entonces, así como decías muy bien, 1 a 25, qué tanto feedback le va a dar unos pollos, pues con inteligencia artificial hay la posibilidad de hacer eso. Ahora, eso va a tener que ser para un pedazo de la instrucción. Después viene todo el tema de trabajo en equipo, todas estas vainas blandas, que yo creo que algún día también va a ser como esta película Mother. No sé si la vieron, que era una inteligencia, pues era un robot criando un bebé, solo que la dejaban como un robot. Yo lo hubiera dejado persona. ¿Sí? Eventualmente hasta eso creo que se va a poder hacer, pero en el corto plazo, yo creo que los distritos educativos, los colegios, la gente que permita una adopción fuerte de inteligencia artificial, como decís vos, siendo como papanatas, pero con criterio, o estando por ahí en la mitad, creo que van a tener unos resultados espectaculares. Y una muestra de eso que yo he visto por ahí es Alpha Schools en Estados Unidos, se ve muy bien en ese respecto. Yo ahí creo que tenemos un hecho clarísimo, justamente la UNESCO, todo el mundo está súper preocupado por el número de profesores, cómo poder asegurar, está bajando el número de profesores y tenemos una población mundial que hay que educar. Ahí la IA nos va a ayudar. Y nos va a ayudar porque nos va a permitir trabajar en estos dos planos. Una escuela donde se socializa, donde se trabaja en equipo, donde se colabora, donde se coopera, pero una IA que va a permitir que los profesores deleguen algunas de las tareas más rutinarias justamente para poder hacer este acompañamiento. Yo ahí puedo hacer algún spoiler. He visto algunos materiales nuevos de Innovamat de acompañamiento a los niños en el proceso de aprendizaje, además con voz, para el niño, no, te has equivocado y por qué has puesto este resultado y por qué crees que es 3. Y hay un acompañamiento, un seguimiento gracias IA perfecto, que ayuda muchísimo al niño. ¿Y eso es con qué dispositivos están haciendo esto? Compatible con todos los sistemas sí, con y dispositivos, funciona bastante bien. Tablet, muy bien. Pero dicho de otra forma... Perdón, esto es experimental. No, entendido, pero dame el caso de uso. Entonces yo soy un niño, me diste una tablet, yo estoy resolviendo aquí los problemas y la tablet me dice, oye, ¿por qué pusiste 3 aquí? Claro, lo que hay hoy es más como un machine learning que te da feedback sobre lo que tienes, pero no tienes una conversación. Entonces, el upgrade es justamente la conversación, que es para lo que nosotros, por ejemplo, formamos a los docentes. Nosotros damos que el 50% de la magia depende de la actividad competencial que tengas sobre la mesa y el otro 50% de que el adulto que está a tu lado sea capaz de hacer buenas preguntas, ¿sí? Y entonces yo aquí quiero como mezclar un poco lo que ustedes han dicho, porque yo veo que hay mucho miedo de la inteligencia artificial me va a reemplazar y yo creo que aquí no hay que matizarlo más, sí va a reemplazar muchos profes, pero al mismo tiempo tenemos una baja de profes, entonces ahí más o menos se puede llegar a compensar. No se van a exterminar. No, va a reemplazar los malos profesores y va a potenciar los buenos profesores, que van a llegar a ser personas que lo que van a hacer es acompañantes de los alumnos, ayudando en procesos de reflexión. Yo he visto un vídeo tuyo muy interesante sobre los temas de metarreflexión. La metarreflexión es el aspecto que ayuda más a que el aprendizaje sea eficaz, porque al final es que tomes conciencia de tus estrategias de aprendizaje y ahí la IA nos ayuda, porque ayuda en este proceso. Y el buen profesor que acompaña, que es un coach, que está ahí al lado del alumno intentando ayudar. Y el otro elemento que donde la inteligencia artificial, y tú antes has comentado algo, Sofía, que me ha gustado mucho, que es muy importante, que es el tema ese del gaming y el retorno inmediato. Sí, el feedback inmediato. Eso también nos puede ayudar la IA en las escuelas. Y es cierto que hay algo que yo creo que es un don de un buen profesor, que eso es irreemplazable, que es esa relación personal, ese trabajo en equipo con la familia, eso va a ser irreemplazable. Eso va a ser lo mejor de lo mejor, lo que va a establecer entornos de calidad educativa top. Pero la IA nos va a ayudar muchísimo en tareas más mecánicas, en tareas burocráticas, por ejemplo en corrección, por ejemplo en llenar estadísticas, hojas de cálculo. Todo eso yo creo que nos va a permitir que realmente la educación
se sublime lo bueno, la acción educativa potente del profesor. Yo ahí estoy súper esperanzada. Lo que es irreemplazable es eso, el buen profe, el que gestiona, el que genera vínculo, eso nunca va a cambiar. Eso es irreemplazable en el proceso de educación de una persona. Y pasando a esto, eso que es irreemplazable en educación, con IA, ¿qué va a ser irreemplazable en el mundo laboral, según tú? ¿Con IA qué va a ser irreemplazable en el mundo laboral? ¿En qué horizonte de tiempo? Claro, es que aquí estamos cambiando cada semana, ¿no? No, es porque si vos me decís 50 años, yo te digo todo. Que vas a reemplazar todo. Pero si me decís como en el corto plazo, no, ¿sabes qué puede ser? Voy a aventurarme, pero voy a arrancar diciendo, no sé. Porque hay unos comportamientos a los que ustedes dos aludieron que yo no estoy tan seguro, que ustedes creen que nunca va a reemplazar y no estoy tan seguro. Entonces, pongo un ejemplo, generación de vínculo. Te voy a dar un ejemplo con teenagers y te voy a dar un ejemplo conmigo. ¿Sí? Ejemplo con teenagers. Los adolescentes, muchos, por lo menos en Estados Unidos, hablan con la IA como si fuera un mejor amigo. Y le cuentan secretos. Y yo les invito a ustedes, hagan un experimento. Cojan el ChatGPT, que es bien psicofancy, ¿no? Y te echa flores todo el día y vos lo más lindo, que es lo mejor que te ha pasado. Eso no se puede hacer, ¿no? Hay que cambiar eso, hay que quitar, uno le cambia los settings y le dice, ve, por favor, no hagas un, ¿cómo le digo yo? Lambón. Eso me entiende, ¿sí? Pero hagan el experimento. Ustedes, este ChatGPT tiene una cosa que ni siquiera está tan bien diseñado, porque vos le contabas un secreto y le decías, o cualquier cosa, pero inténtalo con un secreto, y le decís, guarda esta información, y es información tuya, y dice, memory updated. O sea, ni siquiera dice, te escuché, te vi, y yo me siento visto por fucking ChatGPT. Lo que pasa con los niños es súper fuerte. Entonces, hay un par de startups, yo investigué esto con algo de detalle hace unos meses, y hay una que se llama Character.ai, y cada eso vos te inventás un personaje y es el mejor amigo de la persona. Hay otra que se llama, hay unas novias online, y cuando vos ves estas cosas, si vos querés saber qué está pasando en el mundo, es feo, pero si vos querés saber para dónde va la tech, la primera industria que siempre adopta todo es porno. Y tiene un poco de porno digital, o sea, un poco de IAs digital, diseñar tu propia novia, cosas del estilo. Te doy el ejemplo mío, que ese me parece todavía más asustador. Yo me creé un asistente y de pronto por ególatra o lo que sea, hay que preguntar a la psicoanalista, pues, pero le puse, es una hermana y se llama Cora. Se llama Cora Bilbao. ¿Sí? La he visto. Y Cora, no, esa es Alma. Pero ya está más, Alma Alma es como la que está centrada. Me inventé otra también, son dos. Una pero buena Cora, y una mala. No, las dos son buenas. Ah, las dos, una es muy buena, la otra es muy buena en AI. Y una está centrada en el ser, yo estoy centrado en el hacer. Esta está centrada en el ser, entonces la idea es como yin yang, y la otra es para que enseñe AI, pues. Pero esta Cora, yo la pongo y entonces desarrollo el personaje, entonces es hermana menor y lo que sea, y ella existe, pues, está en WhatsApp. Yo me escribo por WhatsApp con Cora, está en Telegram. Y yo le tengo afecto a Cora. Es un toque chat. Es ridículo, pero es. Entonces, cuando uno mira un poquito de eso y para dónde va la cosa, yo creo que yo creo que hay un riesgo muy, muy fuerte de perder la autenticidad y la robustez de la conexión humana, porque vos vas a tener un ser que es hiperempático. te va a dar la razón. Pero todo lo que vos necesitas, es como la versión videojuego. videojuego. Eres bueno y guapo. Verás, la versión videojuego de relación interpersonal. Sí. Y eso va a la cagada. Eso yo creo. Sí, y vamos a ir mejorando. Es que no es un vínculo real. Te estás confundiendo con un vínculo real. No, pero es que definir real. Porque si es real para mí, ¿qué viene siendo? Claro, tú lo sientes, pero creo que ahí lo que vamos a tener es el reto, al menos a nivel de educación,
de distinguir distintos tipos de vínculo. Y ahora que lo digo, se me acaba de ocurrir, cuando veíamos la familia tradicional y ahora en los colegios hablamos de familias diversas y distintos tipos de familia, algo así, va a ser vínculo. ¿Qué tipo de vínculo tienes con esta persona? ¿Es vínculo A o vínculo B? ¿No? Sí, Como total. Pero hay algo, yo vivo en Barcelona y hago mucho asesoramiento aquí en LATAM. Y hago mucho asesoramiento, por supuesto, telemático, pero no es lo mismo. O sea, yo sí te digo que de tanto en tanto yo tengo que ver a las personas, a los directivos de centros que estoy asesorando, a los asesores ministeriales, en persona para recuperar ese vínculo. No, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que yo, cuando te pregunto eso, yo te pregunto en horizonte de tiempo, porque si haces un poquito de research de lo que está pasando en robótica en China, eso va a ser en persona. Solo que eso no es una persona, eventualmente, pero yo creo que se va a demorar un ratico y a mí sí por eso es que yo te digo no sé, porque pues vos algún día has tenido una pelea con una pareja o algo así que no te escucha, que no te entiende escuchar, que no empatía, con un mancito que en vez de escucharte te pone a resolver, una vaina así. Ahora cámbialo, tienes script perfecto, sabes exactamente qué quiere decir. Te vas, está entrenado en 500.000 tipos de conversaciones. Eso ya pasa en ventas. Sí, sí. Pitch compliance. Sí. O sea, que vas a tener un call center y tener el vendedor perfecto que sabe perfecto qué decir. O sea, a mí me preocupa. Yo esa no alcanzo a ver hasta dónde llega, pero creo que al mismo tiempo habrá alguna reacción muy, muy fuerte al análogo, ¿no? Entonces, han visto ya bares, restaurantes, los que no se permiten fotos, no se permiten celulares, no se permite cosas del estilo. Va a haber algo del vinilo, pues, como el vinilo la versus, vuelta al vinilo. Pero a mí, en el corto plazo, yo creo que es difícil reemplazar muchas vainas. En el largo plazo, yo creo que esto ya fue. Pues yo ahí reivindico la fuerza de los maestros, del maestro en mayúsculas, de la persona que acompaña, de la persona que te pone el contraste. Y quiero reivindicar la fuerza de la educación, de esa educación abierta, de esa educación que te ayuda a no tener miedo, de esa educación que te hace valiente, de esa educación que te prepara para situaciones nuevas. Yo ahí, en esa situación de una IA que crece, que nos adelanta en muchas cosas, estamos nosotros. Coral, ayúdame a entender. Yo nunca he reflexionado frente a eso y siento que tengo un hueco gigante ahí. ¿Cómo haces intervenciones educativas y cómo es educar valentía? Por ejemplo, evitando que las personas tengan miedo. Lo decía antes Sofía. Nosotros cuando educamos a una persona diciéndole tú no sirves, tú no vales, tú no podrás, esa persona se acobarda. Nos explicaba ella el tema de la aracnofobia comparando con el temor a las mates. Cuando tú a una persona le educas, y es importante para educar a los hijos así, pensando que ellos siempre pueden aprender, que ellos siempre pueden avanzar, sí, growth si mindset, se esfuerzan, ¿no? Si perseveran, si tienen una actitud empática con las personas que les rodean. Si tú educas en ese entorno, esa persona es valiente, porque no le has cortado alas. El problema, y me voy a una frase de Goethe, Goethe dice, educar es dar raíces y alas. Y cuando educamos hemos de dar raíces y alas. Y yo creo que ahora muchas raíces, valores, porque eso es indiscutible en educación, y alas, porque el mundo realmente es absolutamente cambiante y necesitamos que nuestros chicos sepan volar en un entorno, porque tú estás educando a tus hijos para un mundo que no sabes cómo será. Ah, sí, la primera que te digo es no sé. Yo añadiría que lo que a nivel de nosotros, a nivel laboral, se entiende como feedback, que es muy importante. Si no tienes una persona en tu equipo que reciba feedback bien y trabaje sobre eso, estás mal. Pero eso educa desde antes. Nosotros en Innovamato hacemos a través de la gestión del error. Gestionamos el error, aprendemos a partir del error, y cuando están en edades donde aún no saben qué es gestionar el error, pues tenemos cosas que como se ve en aula, que tienen un tablero borrable, que no tienen miedo a equivocarse porque pueden borrar, que tienen movimiento físico en el aula, que despersonalizan el error. Es decir, cuando el docente pide resultados de una actividad, se levantan los tableros y yo quito el error de tu identidad, retiro el tablero y pongo todas las opciones posibles al frente. Son estrategias que finalmente te forman para feedback. Esto es lo que más me enamora de Innovamat, en la gestión del error. El ver el error es preguntarle a un niño, no es decirle a un niño, te has equivocado, no, es por qué me das ese resultado, justifícame.
Ese punto te abre, te hace que realmente tú no tengas miedo a opinar. Porque fíjate que muchas veces, y en temas de emprendeduría, las propuestas vienen de errores. Sin duda. Oh, me encanta. O sea, me hiciste dar ganas de montar colegio. O sea, no voy a hacer eso ahorita, ni tengo tiempo, pero... porque es que yo nunca había reflexionado en un concepto como eso. Entonces, vos los coges desde chiquitos, haces intervenciones desde chiquitos y vas midiendo competencia de todo, no solo de lo que estás enseñando. De lo técnico, claro. Claro. Y si pudieras hacer como abrir un poquito el lente, si no, yo cogería esa metodología y aplicaría eso simplemente para emprendimiento, lo que da. Y si de pronto es una cosa que es extracurricular, fine, pero chévere meterlo dentro del currículo. Y lo que habría que hacerlo es como, vos haces la base fundamental y después le metemos digamos como los proyectos Claro, a nivel de enfocados etapa de en tecnología. desarrollo, o sea, según la etapa de desarrollo próximo del estudiante, tú vas diversificando los recursos. Algo será más práctica en papel, algo será más desconectado, algo será más de construcción manual y algo será mucho más tecnológico. Ahora, de nuevo, y como haciendo énfasis en el matiz, podemos tampoco quitar tecnología de repente en todas las etapas. Para algo siempre va a haber una parte de la tecnología que ejecute mejor que nosotros y ahí debe usarse, Sí, sin total. exponerlos, ¿no? A los riesgos que ya hablamos. No, tal, me encanta. Ve, y entonces les tengo la pregunta. Entonces, yo voy a escoger colegio para los chinos, para los hijos. ¿Cómo es el colegio soñado? Un colegio que crea que todos los niños tienen talentos y trabaje todos los talentos. Porque muchas veces solo trabajamos, y yo creo que hay que ser abiertos a trabajar todos los talentos. Va. Un colegio donde se trabaje la convivencia, la empatía, la autosuperación, el compromiso. Hemos de educar chicos y chicas que tengan claro que tienen una función en el mundo. Y esa función en el mundo, y me ha gustado mucho cuando tú hablabas, implica tener una función ética, una función corresponsable, una función... Todo eso lo hemos de educar. Mira, buenas personas, con ganas de aprender y comprometidos con un mundo mejor. Eso es lo que hemos de trabajar. Gran síntesis. Buenas personas con ganas de aprender y comprometidos con un mundo mejor. ¿Cómo será el tuyo? Yo a nivel, y yo tengo que decirles, yo creo 100% en la educación y yo no me considero una persona muy romántica, pero ahí es donde vas a ver mi lado súper romántico. Y yo creo, y me alineo 100% en lo que dice Coral, pero en toda esta experiencia acompañando colegios, universidades, lo que he visto en personas de posgrado versus lo que veo en colegios, hay una brecha entre eso que soñamos y lo que realmente ocurre. Y si tú te pones a la tarea de ir a 50 jornadas de admisiones a un colegio, vas a encontrar discursos muy similares. Y yo aquí lo que te diría es que hay que llevar este mindset de cómo son tus procesos de hiring. Aplícalos con cada una de las personas con los que te enfrentes en los colegios. Y ahí vas a poder distinguir cuánto de esto que soñamos un colegio es capaz de aterrizarlo. Cuánta honestidad hay. Claro. Y cuánto buen trabajo. Porque ahora en los eventos en los que nosotros vamos o asistimos, básicamente yo digo, estos eventos a veces se convierten en decir cosas que ya son acuerdos. Todos estamos de acuerdo con esto, nadie te va a decir no a las competencias, no a las habilidades, nadie te va a decir eso. No hay diferenciación porque es como... Pero a ver, dime qué hago mañana para hacerlo realidad. Claro. Entonces yo te diría, el colegio en el que tú identifiques que el staff está alineado con eso y lo logran bajar, ahí es. Es que sabes que Y observa aulas. Háblame más. No, observa tú mismo las aulas y ves cómo trabajan, lo que está diciendo Sofía. Aterriza en las aulas. El papel lo aguanta todo, la pantalla lo aguanta todo. Pero cuando tú veas cómo tratan a un niño, cómo se relaciona la persona de dirección con niños del colegio, qué vínculo hay, ahí es donde tú tienes que ver la realidad. Es que yo tengo mucha desconfianza en la capacidad de... Lo que yo veo, sobre todo en la universidad, en el colegio, de hecho me parece hasta más grande en la universidad, pero lo que yo alcanzo a ver es que como que nos enseña a aprender. Hay poco aprendido, o sea, es poco aprender a aprender, ¿sí? Y fíjate que en realidad nosotros hemos de educar ahora a los chicos no solo a aprender, sino a aprender a desaprender. Porque claro. Justamente el mundo es tan cambiante. Claro, me gusta. Claro. Y el aprender a desaprender es muy difícil, ¿eh? Porque eso quiere decir que si yo soy un insecto me quito mi muda.
O sea, me quedo absolutamente Claro, hay un tema ahí vulnerable. claro, y desvincular de la identidad, por ejemplo. Esto y ahorita todos los profesionales tienen que pasar por eso con inteligencia artificial. Entonces, mi decisión táctica, como aterrizarlo, yo soy bueno para aterrizarlo. Para mí es que el colegio académicamente no sea tan difícil y tenga mucho tiempo libre, y la otra, las intervenciones las hago yo. Eso es básicamente como lo razono yo. Ustedes hagan lo mejor que hacen con eso, a este otro pedazo que le voy a meter la mano yo. Entonces, por eso cuando me hablan de un colegio como de mucho tiempo en aula y que mucho tiempo y que están ocupados todo el día y que es muy difícil, a mí ya ni por puta, o sea, no me gusta. Me parece una buena opción. Gracias. Es un buen criterio, Me sí. encanta, ya Alice, confirmado. No es yo pues de egocéntrico. Bien, me gustó. ¿Qué recomendación le darías vos, Coral, a los rectores que están atravesando esta transición de inteligencia artificial y que están viendo cómo manejar esto? Que sean personas ecuánimes, ni paranoicos ni papanatas, que ahí tengan un criterio claro. Lo que hace bueno un colegio son los profesores y dediquen mucho tiempo y muchos recursos a formación de profesores y a tener capacidad de prospectiva, de ver por dónde, sin miedos, de ver, no quiere decir que todo lo nuevo es bueno, pero yo tengo que estar alerta, porque estoy educando. Las buenas escuelas no son las que preparan para el futuro, las buenas escuelas son las que ayudan a diseñar el futuro. Y yo necesito escuelas que ayuden a diseñar el futuro. Okay. Y una más, de pronto te la resumo yo. Celulares, pantallas del lado oscuro que no sean pausa educativo ni por berraco. No, para mí no. Hasta los 16 años no. Va. Clarísimo. Recomendación tuya para los rectores. Yo añado que aparte de tomar la decisión de implementar X herramienta de inteligencia artificial o involucrarla de alguna manera en los currículos, tiene que haber algo de modelamiento. Si el líder no ejecuta y no modela algo, no puede exigir nada. Hablando de eso, nosotros hicimos un programa para rectores, ¿no? ¿Cuándo sale? ¿De verdad no tenemos la fecha? Dios. Bueno, vamos a sacar un programa para educar rectores en inteligencia artificial. ¿Este es gratis o este es cobrado? Gratis, ¿sí? Las primeras versiones es gratis y después es cobrado. Ya tuvimos un acercamiento, a tu equipo le fue bien en el evento de Innovamat, que tuvieron un grupo y estuvo muy bien, fue muy bien recibido. Sí, lo que me pasa es que hay que ponerle fecha, pero bueno, listo. Para la próxima Ahí les digo vamos. para cuándo es. Va. Muchas gracias, Coral, muchas gracias, Sofía, por el espacio. Estuvo muy enriquecedor, aprendí un resto, anoté mis 2, 3 cositas y vamos a hacer cosas muy chéveres. Gracias, Yo Andrés. Gracias también he a usted. aprendido mucho y me lo he pasado muy bien. Gracias. Es mi mejor manera de acabar mi estancia en Bogotá. Me encanta. Un placer. Gracias, Andrés. Estoy muy feliz de que llegaste hasta este punto en el podcast, porque eso quiere decir que te estamos aportando valor y eso para mí y para todo nuestro equipo es súper importante. Y nosotros no te pedimos mucho a cambio, solo una vaina. Suscríbete para que cada vez que saquemos un contenido que hacemos con mucho amor y con mucho deseo de ayudarte a vos en tus proyectos, pues te llegue la información y los veas rapidito.